Estados Unidos construyó algunas de las razas de caballos más reconocidas de todo el mundo. Pero lo que casi nadie sabe es que, al mismo tiempo, estuvo a punto de perder otras tantas, en silencio, sin titulares, sin que nadie se diera cuenta, mientras el resto del país miraba hacia otro lado. Hoy vamos a contarte la historia de 15 razas que no deberían existir según la lógica fría de la historia. Todas pasaron por el borde exacto de la extinción. Algunas se salvaron por una sola persona terca que se negó a rendirse. Otras sobrevivieron escondidas dentro de comunidades enteras que se aferraron a ellas como a un pedazo de su propia identidad. Y al menos una de ellas se salvó, literalmente, gracias a que solamente quedaban 4 yeguas en todo el planeta, y alguien decidió que 4 no era el final. Prepárate, porque esta lista empieza con un caballo blanco descubierto por accidente en una feria de California y termina con la sangre más antigua de todo el continente americano. Número 15. El caballo blanco de Camarillo. En 1921, un ranchero de California llamado Adolfo Camarillo vio en la Feria Estatal de Sacramento a un semental blanco llamado Sultán. El caballo tenía 9 o 10 años y Camarillo supo de inmediato que había encontrado algo especial, tanto que después lo llamó su semental de ensueño. De vuelta en su rancho en el condado de Ventura, cruzó a Sultán con una yegua Morgan llamada Mayo. Y ahí ocurrió algo que nadie esperaba. Los potrillos nacieron blancos, no caballos grises que se aclaran con la edad, como suele pasar normalmente, sino caballos verdaderamente blancos desde el nacimiento y que se mantenían blancos toda su vida. Camarillo siguió criándolos, y después de su muerte en 1958, su hija Carmen continuó con la tradición familiar. Pero cuando Carmen murió en 1987, su testamento pedía que los caballos fueran subastados. La manada se dispersó por completo. Algunos ejemplares se vendieron por menos de $1,000. Para 1991, solamente se conocía la existencia de 11 caballos blancos de Camarillo en todo el mundo. Ese pudo haber sido el final de la historia. En cambio, en 1992, se formó la Asociación del Caballo Blanco de Camarillo específicamente para salvar lo que quedaba. Hoy la raza sigue existiendo, aunque su número continúa siendo diminuto, y cada uno de estos caballos todavía puede rastrear su linaje directamente hasta Sultán, aquel semental descubierto en una feria de Sacramento. Durante décadas desfilaron en el famoso Desfile de las Rosas y se convirtieron en símbolo de la ciudad de Camarillo. La razón por la que todavía existen es sencilla. Un pequeño grupo de personas decidió que 11 no era suficiente para rendirse. Número 14. El Morgan Lippit. Casi todo el mundo conoce al caballo Morgan, pero muy pocos saben que una de sus formas más antiguas casi desaparece por completo. Con el tiempo, la cría selectiva empujó a muchos Morgans hacia un tipo más alto, más vistoso, más orientado al espectáculo de exposición, buscando más animación, más presencia, más altura. Pero el Morgan original de Vermont era completamente distinto. Compacto, fuerte, versátil, práctico, el tipo de caballo capaz de arar un campo, cargar a un jinete y ganar una carrera de enganche en la misma semana. Ese tipo original se estaba perdiendo lentamente por dentro de la propia raza. Robert Lippit Knight vio lo que estaba pasando y se negó a permitirlo. En la granja Green Mountain Stock Farm en Vermont, dedicó décadas enteras a preservar líneas de sangre Morgan que se mantuvieran fieles a la forma original de la raza, sin cruces con Saddlebred, sin sangre externa, sin empujar hacia un tipo de caballo distinto, solamente el Morgan original protegido con el máximo cuidado posible. Esos caballos se conocieron después como Morgan Lippit. Hoy en día quedan menos de 2,000 ejemplares Lippit puros, estimados en todo el mundo, con muchísimas menos yeguas activas de cría. Suelen ser más pequeños y más tranquilos que el Morgan moderno de exposición, pero conservan la fuerza, la resistencia y la utilidad que hicieron famosa a la raza en primer lugar. Los criadores suelen describir su movimiento como rápido, ágil de patas, enérgico y fácil de reconocer si sabes para qué fue construido originalmente el Morgan.
El primer caballo verdaderamente americano sigue existiendo y vive precisamente en la línea Lippitt. Número 13. El caballo de tiro americano crema. La mayoría de las razas de tiro pesado en Estados Unidos vinieron de Europa. El belga, el percherón, el Clydesdale, el Shire, todos llegaron de algún otro lugar del mundo. El American Cream Draft es la excepción a esa regla, porque es la única raza de tiro pesado desarrollada completamente en suelo estadounidense. Su historia comenzó con una sola yegua en Iowa a principios del siglo XX. La llamaban la abuela y no se parecía a nada de lo que había alrededor. Un pelaje crema intenso, ojos color ámbar y piel rosada debajo del pelo. Nadie planeó crear una raza a partir de ella. Simplemente sucedió, porque sus potrillos se parecían a ella y la gente empezó a fijarse. Durante los años 20 y 30, los criadores trabajaron para preservar ese color, ese tamaño y ese temperamento tan particular. En 1944 se estableció la Asociación del Caballo de Tiro Crema Americano, convirtiéndola en la única raza de tiro registrada desarrollada íntegramente en Estados Unidos, una distinción que conserva hasta el día de hoy. Después llegaron los tractores y todo cambió. La mecanización del campo golpeó duramente a los caballos de tiro en general, y esta raza en particular tenía una población tan pequeña que su supervivencia nunca estuvo garantizada. Para los años 70, la raza había llegado peligrosamente cerca de desaparecer por completo. Hoy en día, la organización que monitorea razas ganaderas en peligro la clasifica como crítica, la categoría más urgente dentro de su sistema. Suelen medir entre 1,52 y 1,70 metros de alzada. Son animales calmados, dispuestos, construidos para el tipo de trabajo agrícola que alguna vez moldeó a la América rural. Pero su pelaje crema, sus ojos ámbar y su piel rosada los hacen distintos a cualquier otro caballo de tiro en el mundo entero. Número 12. El caballo Nez Percé. En 1877, la cultura ecuestre de la nación Nez Percé quedó destrozada. La guerra contra la banda del jefe Joseph terminó con la confiscación y la matanza de gran parte de los caballos de la tribu. Durante casi 2 siglos, los Nez Percé habían criado caballos Appaloosa con un cuidado extraordinario, veloces, resistentes, inteligentes y hermosamente marcados. No eran simplemente transporte, eran parte de la cultura misma de este pueblo. Después de la guerra, ese mundo quedó roto. El Appaloosa como raza logró sobrevivir gracias a caballos dispersos que quedaron sueltos, pero la antigua tradición de cría de los Nez Percé estuvo a punto de desaparecer por completo. Más de un siglo después, la tribu decidió empezar de nuevo. En 1994 se lanzó el programa de registro del caballo Nez Percé en Lapwai, Idaho. El objetivo no era solamente crear otro caballo manchado más, era restaurar un pedazo entero de su historia. El programa cruzó yeguas Appaloosa, portadoras de sangre antigua asociada a los Nez Percé, con sementales Acalteque, traídos directamente de Asia Central. El Acalteque aportó un cuerpo esbelto, resistencia física y ese brillo metálico tan característico, vinculado frecuentemente a las descripciones antiguas de los caballos Nez Percé. El Appaloosa aportó los patrones manchados y la memoria viva de lo que la tribu había construido antes de la guerra. El caballo Nez Percé suele ser más alargado de cuerpo y más refinado que una Appaloosa estándar. Su pelaje puede mostrar un brillo visible y muchos ejemplares se mueven con un paso suave y fluido, ideal para largas distancias. Cada caballo registrado bajo esta línea puede rastrear su origen directamente hasta los sementales Acalteque, usados en el programa original de restauración. Esto convierte a la raza en algo raro, cuidadosamente documentado y profundamente conectado con el propósito exacto que llevó a su creación. Esta es una de las pocas razas de caballos en el mundo entero creadas específicamente para ayudar a restaurar una cultura completa. Número 11. El caballo Choctaw. El pueblo Choctaw mantuvo vivos a estos caballos a través de casi todo. El caballo Choctaw original desciende de stock colonial español, caballos pequeños, resistentes,
construidos para la resistencia física, que llegaron con los exploradores y se quedaron mucho después de que los exploradores se hubieran ido. Durante generaciones, los Choctaw los desarrollaron en el sureste de Estados Unidos, animales compactos, de entre 1,30 y 1,40 de alzada, construidos para terrenos donde caballos más grandes simplemente no podían moverse bien. Después llegó el Sendero de las Lágrimas. Durante la remoción forzada de la nación Choctaw en la década de 1830, la mayor parte de su manada fue destruida. Caballos abandonados, confiscados o perdidos en las mismas condiciones brutales que costaron la vida a tantas personas durante ese camino. Pero no todas las líneas de sangre desaparecieron. Algunas sobrevivieron en propiedades aisladas. Un puñado de familias los mantuvo vivos sin ningún programa formal de cría, sin registro, sin ningún reconocimiento oficial. Así fue exactamente como sobrevivió el caballo Choctaw. Hoy quedan menos de unos cientos de ejemplares puros. La Organización de Conservación Ganadera clasifica a esta raza como crítica, y su preservación ahora depende de personas trabajando directamente con comunidades tribales para documentar y proteger las líneas de sangre que aún quedan. El caballo Choctaw no es simplemente raro, es una línea de sangre que sobrevivió a uno de los capítulos más duros de toda la historia americana y salió del otro lado todavía con vida. Número 10. El caballo Nokota. En 1984, dos hermanos de Dakota del Norte comenzaron a comprar caballos que nadie más quería. Frank y Leo llevaban años observando a los caballos salvajes del Parque Nacional Theodore Roosevelt. Para ellos, no eran caballos comunes de parque, eran la última manada salvaje sobreviviente de Dakota del Norte, moldeada por sangre Lakota, sangre colonial española, ganado de rancho y otras líneas antiguas que se habían mezclado y sobrevivido durante más de un siglo en las tierras baldías del Little Missouri. Pero dentro del parque su futuro era incierto. Durante décadas, la administración del parque intentó remover o reducir la manada. Después, en 1986, se introdujeron líneas de sangre externas para cambiar la apariencia de los caballos y hacerlos más fáciles de vender en subasta. Eso significaba que el tipo original se estaba perdiendo desde dentro. Ahí fue cuando los hermanos intervinieron. Compraron 54 caballos en la subasta de 1986 y después sumaron grupos más pequeños en ventas realizadas en 1981, 1991 y 1997. Los alojaron, los criaron, los documentaron y finalmente ayudaron a fundar la Organización de Conservación del Nokota en 1999. Hoy, el Nokota es reconocido como caballo honorario del estado de Dakota del Norte. Es conocido por su inteligencia, su resistencia y ese color azul roano tan asociado a la raza. Pero la población sigue siendo pequeña, con menos de 1000 animales registrados. El Nokota existe porque dos hermanos siguieron comprando los caballos que otros ya estaban listos para borrar del mapa. Número 9. El caballo Banker. Los bancos de arena de Carolina del Norte no son un lugar fácil para sobrevivir. Estas islas de barrera se extienden por más de 160 kilómetros de costa, golpeadas constantemente por tormentas del Atlántico, separadas del continente por estrechos peligrosos y poco profundos. Y sin embargo, los caballos Banker han vivido ahí durante siglos. Descienden de caballos coloniales españoles. Algunas historias cuentan que sus ancestros llegaron desde barcos que naufragaron en esas costas. Otras dicen que los primeros colonos los liberaron cuando ya no podían mantenerlos durante los inviernos tan duros de la isla. De cualquier manera, estos caballos dejaron de ser caballos domésticos ordinarios hace muchísimo tiempo. Suelen medir entre 1,30 y 1,45 de alzada, más pequeños que muchas razas modernas, moldeados por el pastoreo limitado, el aire salado, las tormentas y generaciones enteras de supervivencia en esas islas. Cavan en la arena para encontrar agua dulce. Viven de una vegetación escasa. Cuando llegan las tormentas, se refugian detrás de las dunas mientras el viento arrasa todo a su alrededor. Hoy, la manada de Corolla, en la parte norte de los bancos exteriores,
cuenta con alrededor de 100 caballos. La manada de Shackleford Banks se maneja en aproximadamente 120 a 130 ejemplares. Ambas manadas están protegidas y son monitoreadas de cerca por organizaciones que dan seguimiento a cada animal de manera individual. Pero estar protegidos no significa estar a salvo. Hoy en día, la pérdida de hábitat y el aumento del nivel del mar son las verdaderas amenazas. El cambio climático está logrando lentamente lo que siglos enteros de huracanes nunca lograron. Número 8. El caballo Cracker de Florida. Florida tuvo territorio ganadero incluso antes de convertirse en estado. Desde el siglo XVI, rancheros españoles ya movían ganado por el centro norte de Florida y necesitaban caballos capaces de soportar el calor, la humedad, los insectos y un terreno accidentado que desgastaba a los animales más grandes. Ahí fue donde el caballo Cracker de Florida encontró su lugar. Con el paso de las generaciones, se volvió pequeño, ágil, resistente y tolerante al calor extremo, construido específicamente para el clima subtropical de Florida y para un tipo de trabajo con ganado que exigía patas rápidas y una mente estable. A los vaqueros de Florida se les llamaba crackers, precisamente por el sonido de sus látigos, y dependían completamente de estos caballos. Pero el siglo XX cambió por completo el mundo ganadero. El ganado Brahman se volvió más común en Florida, animales más grandes y más fuertes, y muchos rancheros comenzaron a usar caballos más grandes para poder manejarlos. El cuarto de milla reemplazó al Cracker de Florida en los ranchos de trabajo de todo el estado, y los tractores empujaron todavía más lejos el trabajo tradicional con caballos. Para finales del siglo XX, el Cracker de Florida casi había desaparecido por completo. Lo que salvó a la raza, al menos al principio, no fue ningún gran programa nacional, fue un puñado de viejas familias de Florida, incluyendo a los Hendry, los Bronson y los Harvey, que siguieron criando estos caballos en tierras privadas cuando prácticamente nadie más les prestaba atención. Hoy, el estado de Florida mantiene una manada de cría oficial y la Organización de Conservación Ganadera clasifica a la raza como crítica. El Cracker de Florida siempre estuvo construido exactamente para esa tierra. Simplemente casi desaparece antes de que la gente recordara por qué era tan valioso. Número 7. El Marsh Tacky de Carolina. Carolina del Sur tiene un caballo oficial de herencia estatal y la mayoría de los estadounidenses jamás ha escuchado hablar de él. El Marsh Tacky se desarrolló en la región costera baja de Carolina del Sur, con raíces que se remontan a caballos coloniales españoles llegados en el siglo XVI, adaptados con el tiempo al paisaje pantanoso y húmedo de esa región. Con el paso de los años, se convirtió en el caballo que ayudó a poblar toda la costa de Carolina. Los agricultores lo usaban, los cazadores dependían de él, los soldados lo montaban cuando el terreno exigía algo más resistente que un caballo grande y pesado. Durante la Guerra de Independencia, la caballería irregular de Francis Marion, conocidos como los hombres del zorro del pantano, montaron Marsh Tackies por todo el interior de Carolina del Sur. Estos caballos podían moverse por pantanos, matorrales y terreno inestable, donde los caballos más grandes simplemente no podían seguirlos, y eso le dio a las fuerzas de Marion una ventaja real en combate. Pero después de la independencia, la raza comenzó a desvanecerse lentamente. La guerra civil redujo todavía más su número. Después llegó la mecanización del siglo XX, y el caballo de trabajo de la costa de Carolina quedó durante un tiempo prácticamente olvidado. Hoy el Marsh Tacky sigue siendo una raza prioritaria de conservación. Suele medir entre 1,30 y 1,55, conocido por su paso seguro, su resistencia y un paso natural muy cómodo que facilita recorrer largas distancias. En 2010, Carolina del Sur lo nombró oficialmente su caballo de herencia estatal. El reconocimiento llegó tarde, pero llegó. Número 6. El American Bashkir Curly. Nadie se pone completamente de acuerdo sobre el origen de sus rizos. El American Bashkir Curly tiene uno de los pelajes más inusuales de todo el mundo equino.
Su pelo puede ser rizado u ondulado a lo largo de todo el cuerpo, la crin y la cola, desde rizos apretados hasta ondas sueltas. El origen exacto de este rasgo sigue siendo debatido. Una historia cuenta que un caballo de pelo rizado fue visto por un niño en las montañas de Nevada durante el invierno de 1898, lo que ayudó a alimentar la teoría de un origen Mustang. Otras versiones apuntan a posibles vínculos con caballos de regiones más frías, incluyendo líneas de sangre siberianas. La genética detrás del rizo se entiende mucho mejor hoy en día, pero la historia temprana de la raza sigue sin estar completamente resuelta. Ese misterio es parte de lo que hace tan interesante a esta raza. Algunas personas alérgicas reportan tolerar mejor a los caballos curly que a otras razas, aunque la evidencia científica sobre un caballo verdaderamente hipoalergénico sigue siendo limitada. Aún así, esa reputación ha ayudado a construir un grupo de seguidores muy dedicado alrededor de la raza. Los curly también son conocidos por su temperamento tranquilo, su inteligencia y una tolerancia al frío fuera de lo común. En invierno, su pelaje puede cerrarse en rizos completos, y en verano, algunos ejemplares pierden casi toda la crin y la cola para después volver a crecerla cuando cambia el clima. Número 5. El Rocky Mountain Horse. El nombre sugiere las montañas rocosas, pero la historia de esta raza en realidad pertenece al este de Kentucky, y ese nombre confuso lo ha acompañado durante décadas. Pero el caballo en sí no tiene nada de confuso. Su característica principal es la comodidad. La raza es conocida por un paso suave de 4 tiempos, más rápido que un paso normal, más lento que un galope, que genera muy poco rebote para el jinete. Cualquiera que haya pasado horas sobre un buen caballo de paso entiende perfectamente por qué los jinetes de senderos valoran tanto esta característica. El semental fundador fue un caballo de origen desconocido llevado al condado de Steele, Kentucky, alrededor de 1890. Y se le conoció simplemente como el caballo de las montañas rocosas. Décadas después, Sam Tuttle, de Sturgeon Springs, Kentucky, mantuvo viva esa línea de sangre. Solía usar estos caballos para paseos en el Parque Estatal Natural Bridge, donde el temperamento tranquilo importaba tanto como el movimiento. Su semental Toby se convirtió en uno de los caballos más importantes de toda la raza. Cuando Tuttle murió en 1986, Toby ya tenía más de 30 años y todavía seguía criando. El aspecto clásico del Rocky Mountain es un pelaje color chocolate con crin y cola color lino, una de las combinaciones de color más reconocibles de la raza. Pero el color no es la única razón por la que la gente los ama. Estos caballos son dóciles, estables y confiables para jinetes de todas las edades y niveles de experiencia. Número 4. El Sugar Bush Harlequin Draft americano. La mayoría de los caballos de tiro son conocidos por sus colores sólidos. Los Appaloosa son conocidos por sus manchas. El Sugar Bush Harlequin nació alrededor de la idea, poco común, de combinar ambas cosas. Everett Smith pasó décadas desarrollando esta raza en Estados Unidos. Su objetivo era producir un caballo pesado, con tamaño y fuerza de tiro, pero con los patrones manchados tipo Leopard que asociamos con los Appaloosa. El resultado es un caballo capaz de cargar el peso y la presencia de un caballo de tiro, mientras luce uno de los pelajes más llamativos de todo el mundo equino. Es grande, llamativo y prácticamente imposible de ignorar, pero la raza sigue siendo extremadamente rara. Solamente existen unos pocos cientos de ejemplares registrados y el conjunto genético es tan pequeño que la conservación representa un verdadero desafío. Cada decisión de cría importa, porque no quedan muchos caballos con los que trabajar. Número 3. El caballo espíritu Ojibwe. Para 1977, solamente quedaban 4 yeguas. El caballo espíritu Ojibwe, también conocido como el pony indio de Lac La Croix, había vivido junto a comunidades Ojibwe alrededor de los Grandes Lagos durante generaciones. Era un caballo pequeño de trabajo, generalmente de entre 1,10 y 1,40 de alzada,
frecuentemente marcado con patrones blancos salpicados y rasgos primitivos que lo distinguían de la mayoría de los otros ponis de Norteamérica. Pero su historia estuvo a punto de terminar. Misioneros y agentes gubernamentales removieron y mataron a muchos de estos caballos. Esa pérdida fue parte de un patrón mucho más amplio que buscaba separar a las comunidades indígenas de sus formas de vida tradicionales. Solamente unos pocos caballos sobrevivieron en reservas remotas alrededor de Lac-la-Croix. Para 1977, la población reproductiva había caído a apenas 4 yeguas. Ese pudo haber sido el capítulo final. En cambio, comenzó un esfuerzo de rescate. Autoridades de conservación canadienses, miembros de la comunidad Ojibwe y preservacionistas de caballos trabajaron juntos para salvar lo que quedaba. Se introdujeron sementales Mustang español para sumar diversidad genética sin perder el carácter esencial del pony. Hoy la población sigue siendo pequeña, con apenas entre 180 y 200 animales. La raza sigue estando en peligro crítico, pero la preservación continúa gracias a comunidades indígenas decididas a mantener vivo tanto al caballo como su significado cultural. Número 2. El caballo Blazer. Neil Hink tenía una idea muy clara de lo que debía ser un buen caballo. En la década de 1950, este ranchero de Idaho comenzó a desarrollar el caballo Blazer con un solo propósito: crear un caballo práctico de rancho y de familia, capaz de manejar muchos trabajos distintos y hacerlos bien. Quería la inteligencia de un árabe, la capacidad atlética de un pura sangre, la solidez de un Morgan y la versatilidad de un cuarto de milla. No un caballo construido para una sola especialidad, sino uno capaz de trabajar, montarse, adaptarse y seguir siendo útil durante años. Eso se convirtió en el Blazer. La raza suele medir entre 1,48 y 1,58 de alzada. Es compacto sin ser demasiado pequeño, atlético sin ser demasiado nervioso y estable lo suficiente como para jinetes de todos los días. Los Blazers son conocidos por su temperamento dispuesto, su movimiento suave y ese tipo de versatilidad práctica que encaja perfectamente con la vida real de un rancho. Puede que no tengan el drama visual del curly ni el peso histórico del Choctaw, pero eso es parte de su encanto. Su historia es más silenciosa, sin ninguna batalla famosa, sin ningún rescate dramático de la extinción, sin ningún momento único que ocupara titulares. Lo que tiene el Blazer es utilidad, y un criador que creyó que la utilidad, bien lograda y transmitida de manera consistente, valía la pena proteger. Y llegamos al número 1. La sangre más antigua de toda esta lista, el Mustang Colonial español. Este no es lo mismo que un Mustang salvaje estándar de los que ya hemos hablado en otros videos de este canal. El Mustang Colonial español es una línea de sangre preservada, protegida a través de programas de cría que buscaron específicamente caballos que todavía llevaran el tipo español original. Son descendientes de los caballos traídos a América durante la exploración, moldeados después por siglos enteros de supervivencia. La mayoría de las manadas de Mustangs ferales cambiaron con el tiempo al mezclarse con razas domésticas posteriores. El Mustang Colonial español representa algo más antiguo, un hilo genético que se remonta directamente hasta el stock español original. Estos caballos suelen ser pequeños, de entre 1,35 y 1,50 de alzada, conocidos por sus cascos extremadamente duros, su resistencia excepcional y ese tipo de fortaleza que solamente viene de generaciones enteras de selección natural. Esa antigua sangre española ayudó a influenciar a muchas de las líneas de caballos más raras de Norteamérica, incluyendo al Choctaw, al Marsh Tacky, al caballo Banker y a varios otros de esta misma lista. Criadores como Emmett Breslaughn en Wyoming y Gilbert Jones en Florida pasaron décadas enteras localizando y protegiendo caballos que todavía llevaban esa sangre original. En 1957 se estableció el registro del Mustang español para ayudar a preservarlos. Hoy la Organización de Conservación Ganadera reconoce al Mustang Colonial español como histórica y genéticamente importante. Lleva la historia de sangre más antigua de toda esta lista
y en muchos sentidos es la sangre detrás de la historia de supervivencia de tantas otras razas de esta misma lista. 15 razas raras de origen norteamericano. Algunas solamente son conocidas por las comunidades que las mantuvieron con vida. Otras se sostuvieron gracias a familias que jamás dejaron de criarlas, generación tras generación, sin buscar reconocimiento de nadie. Todas siguen aquí, pero no todas las razas raras del mundo tienen tanta suerte, y muchas más están todavía más cerca del borde, con historias que también merecen ser contadas antes de que sea demasiado tarde para conocerlas. Y ahora la pregunta te la dejamos a ti. De estas 15 razas, ¿cuál te sorprendió más? ¿Sabías que alguna de ellas estuvo tan cerca de desaparecer para siempre? Cuéntanos en los comentarios cuál te gustaría conocer con más detalle en un próximo video, porque muchas de estas historias todavía tienen mucho más que contar. Si te gustan nuestros videos y te apasiona todo lo relacionado con el mundo de los caballos, no olvides suscribirte a nuestra comunidad Caballar, que ya reúne a más de 130,000 aficionados a los caballos de todas partes del mundo. Dale like a este video si llegaste hasta el final. Y si quieres conocer más razas raras o en peligro que casi nadie conoce, déjanoslo en los comentarios, porque ya estamos preparando la segunda parte de esta lista, con razas que están todavía más cerca del borde. Nos vemos en el siguiente video. Del Cerro soy conocimiento y entretenimiento.